A la Madrid, madridistas de corazón. Bienvenidos una vez más a este espacio en el que, con orgullo y sentimiento, analizamos cada detalle de lo que ocurre alrededor de nuestro club. Aquí hablamos del Real Madrid con la pasión que nos caracteriza, con la objetividad que se merece cualquier análisis serio, y sobre todo, con el respeto absoluto a la camiseta blanca, la que representa al mejor equipo de la historia del fútbol mundial. Porque ser del Madrid no es solo apoyar a un club, es pertenecer a una tradición, a una forma de entender la vida, a un legado que trasciende generaciones y que siempre nos exige mirar hacia arriba, jamás hacia abajo. Hoy quiero detenerme en un tema que seguramente va a levantar debate, discusiones e incluso cierta polémica entre nosotros. Y precisamente por eso os pido que no os marchéis, que os quedéis hasta el final, que comentéis y compartáis vuestras opiniones, porque este espacio no tendría sentido sin la participación de todos los madridistas que vibramos, sufrimos y celebramos cada partido. Lo que os traigo hoy no es un simple detalle táctico ni una anécdota de vestuario, es un cambio de paradigma dentro del Real Madrid. Y, creedme, eso es algo muy serio. La situación de Vinicius Jr., nuestro Vini, ha dado un giro radical desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Con Ancelotti, todos lo sabemos, Vinicius era prácticamente intocable. Jugase bien o mal, estuviese en racha o atravesando un bache, su nombre aparecía en la alineación titular. Y en parte era lógico. Vinicius había sido durante varios años el jugador más determinante del equipo, el futbolista que marcaba diferencias, el que sacaba al Madrid de partidos atascados con una carrera, un regate o un gol imposible. Para muchos era el presente y el futuro del club. Pero lo que vimos en el último encuentro contra la Real Sociedad fue un terremoto en las jerarquías internas del vestuario. Tras un partido gris, sin chispa, sin desborde y sin esa alegría que suele transmitir en el campo, Vinicius fue mandado al banquillo. Y no hablamos de un cambio táctico puntual ni de una sustitución por lesión, fue una decisión técnica, clara y directa. Algo que con Ancelotti parecía impensable. Ese gesto de Xabi Alonso no es un detalle menor. Es un mensaje directo, contundente y sin margen de interpretación. En este Real Madrid no existen los intocables. No importa el nombre que lleves en la espalda, no importa el marketing, no importa el pasado reciente. Aquí lo que manda es el rendimiento en el campo. El que rinde, juega. El que no, se sienta. Así de simple, así de duro, y así de justo. Y creedme, madridistas, eso lo cambia absolutamente todo. Porque estamos hablando de un entrenador que ha llegado con las ideas muy claras, que ha sabido leer la situación y que se atreve a tomar decisiones valientes. No es fácil sentar a Vinicius, uno de los jugadores más mediáticos de la plantilla, el favorito de buena parte de la afición y una pieza clave en el esquema del Madrid en los últimos años. Hacerlo requiere personalidad, carácter y, sobre todo, autoridad. Y eso es precisamente lo que Xabi Alonso está transmitiendo desde el primer día. Aquí no se vive de la renta del pasado, aquí nadie tiene el puesto asegurado, aquí hay que ganárselo partido tras partido. Esto abre un debate muy interesante. ¿Qué es mejor para el Real Madrid? ¿Dar confianza absoluta a las estrellas, incluso en sus momentos de bajón, o aplicar una meritocracia estricta donde juegue siempre el que esté mejor, sin importar su nombre? Son dos formas de entender el fútbol, y ambas tienen argumentos sólidos. La primera protege a los jugadores clave y les da margen para recuperar sensaciones. La segunda fomenta la competitividad interna y eleva el nivel colectivo. Lo que está claro es que este cambio puede marcar una nueva etapa en el club. Porque no se trata solo de Vinicius. Se trata de un mensaje al vestuario entero. Si Vini puede ir al banquillo, cualquiera puede. Y esa sensación de que nadie tiene el puesto asegurado puede sacar lo mejor de jugadores que quizás se sentían en un segundo plano, esperando su oportunidad. Ahora saben que, si trabajan, si se esfuerzan y si rinden, tendrán opciones reales de ganarse minutos importantes. En definitiva, madridistas, estamos ante un momento clave. El Real Madrid siempre se ha caracterizado por su grandeza, por no conformarse nunca, por reinventarse incluso en los periodos más exitosos. Y lo que está haciendo Xabi Alonso es precisamente eso, renovar las reglas del vestuario, inyectar una dosis de competitividad feroz y recordarle a todos que el club está por encima de cualquier nombre. Y aquí es donde quiero escucharos a vosotros. ¿Creéis que Xabi Alonso está haciendo lo correcto? ¿Os parece bien que Vinicius pierda su condición de intocable? ¿O pensáis que a los grandes talentos hay que darles más margen porque, en cualquier momento, pueden decidir un partido? Os leo en los comentarios, porque este debate lo tenemos que tener entre todos, desde el respeto y desde el amor por el club. Porque, al final, más allá de opiniones, lo que nos une es una sola cosa, la pasión por el Real Madrid. Y pase lo que pase, con Vini en el campo o en el banquillo, con unos u otros protagonistas,
siempre estaremos ahí, empujando al equipo hacia la victoria. A la Madrid, y nada más. Quiero que quede claro desde el principio, nadie en su sano juicio puede poner en tela de juicio el talento de Vinícius Júnior. El brasileño es un jugador extraordinario, una fuerza de la naturaleza cuando está inspirado, capaz de dinamitar cualquier defensa con su velocidad, su regate eléctrico y esa capacidad casi innata para generar peligro en situaciones que parecen muertas. Ha demostrado en numerosas noches grandes que puede ser decisivo, que tiene personalidad para asumir el protagonismo y que, a pesar de su juventud, ya ha firmado actuaciones memorables con la camiseta del Real Madrid. En eso, no hay debate. Sin embargo, también es innegable que llevamos meses, quizá incluso más de una temporada, viendo una versión irregular, inconsistente y en algunos tramos, desconcertante. Hay partidos en los que directamente desaparece, en los que su aportación es mínima y en los que sus decisiones con balón resultan precipitadas o carentes de claridad. Además, su carácter competitivo, que en ocasiones le ha servido para encender al equipo y contagiar energía, también le juega malas pasadas, discusiones constantes con rivales, con árbitros, con el propio entorno, actitudes que no siempre encajan con la exigencia y la disciplina que requiere un club como el Real Madrid. No se trata solo de números ni de estadísticas, se trata de sensaciones, de impacto real sobre el juego y de la capacidad para estar plenamente conectado en los momentos determinantes. Y en esa faceta, Vinícius está dejando dudas. Aquí surge entonces la gran pregunta que divide opiniones dentro del madridismo. ¿Debemos seguir atados a la idea de que Vinícius es intocable, un jugador sobre el que no se puede ni siquiera abrir debate? ¿O quizá ha llegado el momento de empezar a contemplar su posible salida como una oportunidad y no como un drama? Porque lo que antes parecía una herejía, plantear la venta de uno de los estandartes del proyecto, hoy ya no suena tan descabellado. El Real Madrid, conviene recordarlo, no vive del pasado ni de promesas que pueden cumplirse o no. Vive del presente y de la excelencia constante. Esa ha sido siempre la filosofía del club, mantener un nivel competitivo máximo, adaptarse a los tiempos y no tener miedo a tomar decisiones duras si con ello se asegura la continuidad de la hegemonía. A lo largo de su historia, jugadores de talla mundial han salido en el momento en que el club lo consideró oportuno, incluso en circunstancias que parecían impensables. Nadie está por encima del escudo. Y Vinícius, por mucho que guste a una parte de la afición, no debería ser la excepción. El mercado, además, ofrece una coyuntura muy particular. Si realmente existen clubes como el PSG o gigantes de la Premier League dispuestos a poner sobre la mesa cifras cercanas a los 150 o incluso 200 millones de euros, ¿no sería un error imperdonable dejar escapar esa oportunidad? Estamos hablando de una de las mayores operaciones de la historia del fútbol, un traspaso que podría situar al Real Madrid en una posición de fuerza absoluta para reconstruir y reforzar todas las líneas del equipo. Con semejante ingreso, sería posible acometer varios fichajes estratégicos, apostar por jóvenes con hambre, jugadores que encajen a la perfección en la idea de fútbol que defiende Xabi Alonso y que, sobre todo, permitan diseñar un proyecto sólido y sostenible a largo plazo. No se trata únicamente de dinero, sino de visión de futuro. Hoy el Real Madrid cuenta con un núcleo joven y talentoso, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Endrick, que está llamado a liderar al club durante la próxima década. La pregunta ¿es Vinícius la pieza indispensable en ese engranaje, o su venta podría abrir la puerta a un modelo todavía más equilibrado y coherente? Porque a veces la grandeza de una institución no se mide por retener a toda costa a sus figuras, sino por saber leer el momento exacto en el que una operación beneficia más al conjunto que al individuo. No se trata de menospreciar lo que Vinícius ha dado ni de negar lo que aún podría aportar. Se trata de pensar en términos de club, de legado, de proyecto. Y ahí, quizá, la opción de una venta histórica no debería ser un tabú, sino una posibilidad que al menos merece ser debatida con seriedad. El madridismo, acostumbrado a convivir con estrellas fugaces y leyendas eternas, sabe que el ciclo de los futbolistas es finito. Lo importante no es quién se va, sino cómo se refuerza el equipo después. Y en ese sentido, la salida de Vinícius, lejos de ser un drama, podría convertirse en el impulso definitivo hacia un nuevo Real Madrid aún más competitivo, más completo y, sobre todo, más preparado para seguir mandando en Europa. Además, no olvidemos algo que muchas veces pasamos por alto cuando analizamos el presente y el futuro de este equipo. Este Real Madrid ya no vive única y exclusivamente de Vinícius en ataque. Durante un tiempo, parecía que todo pasaba por sus botas, que si el brasileño no aparecía, el equipo se quedaba sin ideas y sin desborde. Sin embargo, el trabajo del entrenador y la evolución natural del grupo han cambiado eso. Hoy el peso ofensivo está repartido, hay más variantes, más recursos, más alternativas.
Ya no hablamos de un Real Madrid que dependa de un jugador para romper partidos, sino de un conjunto sólido, equilibrado, donde cada pieza cumple un rol fundamental dentro de un plan muy claro, un equipo que prioriza el bloque por encima de la individualidad. Y esa filosofía, madridistas, ya nos ha dado títulos en el pasado y puede perfectamente volver a hacerlo ahora. Muchos dirán, con razón, que vender a Vinicius sería un error, que sería perder a un referente tanto deportivo como mediático. Porque es cierto, el brasileño no solo aporta goles, asistencias y desborde, también genera impacto global, vende camisetas, llena estadios y levanta pasiones. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos pasado por esta misma situación? ¿Cuántas veces parecía que el Real Madrid iba a desmoronarse tras la salida de una estrella irreemplazable? Pensemos en Cristiano Ronaldo, en Sergio Ramos, en Casemiro, incluso más atrás en figuras como Zidane, Figo o Ronaldo Nazario. Cada vez que se fue uno de ellos, se habló del fin de una era, de un vacío imposible de cubrir. Y, sin embargo, absolutamente siempre, este club supo reinventarse. Porque en el Real Madrid nadie, absolutamente nadie, está por encima del escudo. De hecho, ese es uno de los grandes secretos de nuestra historia, la capacidad infinita de regenerarse, de adaptarse, de encontrar nuevos líderes y nuevas formas de competir al máximo nivel. Lo que para otros clubes sería un drama, para el Madrid suele ser el inicio de una nueva etapa gloriosa. El adiós de un gran jugador se convierte en la puerta de entrada a otro proyecto, a otra ilusión, a otra generación de futbolistas que marcan época. Y así, el círculo nunca se rompe. El Madrid no vive del pasado, el Madrid se reinventa constantemente para escribir presente y futuro. Por eso, yo no veo esta posible salida de Vinicius como un retroceso ni como una pérdida irreparable. Todo lo contrario, lo interpreto como un paso hacia adelante. El inicio de un nuevo ciclo, de un proyecto renovado que vuelve a colocar al colectivo por encima de cualquier individualidad. Y creedme, eso, en la historia de este club, siempre ha dado resultados. El Real Madrid grande no es el que depende de un solo jugador, por muy brillante que sea, sino el que convierte a todos sus futbolistas en piezas de un engranaje ganador. Ahora bien, la gran pregunta que os lanzo a todos, madridistas, es clara. ¿Veis positiva la venta de Vinicius si llegan esos 150 o incluso 200 millones de euros sobre la mesa? ¿Creéis que ha llegado el momento de abrir un nuevo ciclo sin él, de reinvertir ese dinero en varios refuerzos que den más profundidad, más equilibrio y más poder al equipo? Porque no estamos hablando de una cifra cualquiera, hablamos de una cantidad que puede cambiar de arriba a abajo la planificación deportiva y financiera del club. Con ese dinero puedes traer a un goleador contrastado, a un par de jóvenes promesas de futuro, y aún te sobra para reforzar otras posiciones clave. Por eso quiero leer todas vuestras respuestas en los comentarios. Sé que este es un debate que divide, que genera pasión y distintas opiniones, y precisamente por eso me interesa escucharos. Algunos defenderéis que Vinicius debe quedarse sí o sí, que es un jugador diferencial y que aún tiene mucho que dar. Otros, en cambio, veréis la operación como una oportunidad irrepetible para abrir un nuevo capítulo en la historia blanca. Sea cual sea vuestra postura, quiero que la compartáis, porque este debate enriquece y demuestra lo grande que es nuestra afición. Así que ya sabéis, dejad vuestro like si os ha gustado este análisis, suscribíos al canal y activad la campanita porque en los próximos vídeos os traeré nombres, rumores y opciones que ya están sonando para reforzar la delantera. Os aseguro que lo que se viene es apasionante, jóvenes promesas, estrellas consagradas y sobre todo, un mercado en el que el Real Madrid siempre sabe moverse mejor que nadie. Esto, amigos, apenas empieza. Y como siempre digo, a la Madrid y nada más.